Ok, entonces nos quedamos aquí, ¿verdad? Diciendo que al yo ahora aquí lo llaman mente, de nuevo. Conocerlo, es decir, al absoluto, firmemente en el corazón. Recording in progress. Entonces aquí dice, conocerlo es morar firmemente en el corazón. Morar firmemente en el corazón es no morar firmemente en el mundo, los objetos, los pensamientos. Es ir manteniendo la mente quieta o al yo, o yo soy, o como lo quieran llamar, libre de pensamientos. Si la mente se queda quieta, o el yo se queda quieto, como lo quieran llamar, el absoluto se revela y se sabe que el yo es el ser, o Dios, o el absoluto, o la fuente, o la corriente, o la fuerza, o el poder superior, etcétera, etcétera, etcétera. Se llama retomar la identidad con la fuente. El pensamiento yo es el primer pensamiento, es el primero en morir para aquellos que se han refugiado del miedo de la muerte a los pies del conquistador de la muerte. Conquistador de la muerte es otro nombre para el ser. Los pies representan simbólicamente el ser, no los pies de un dios personal o un gurú. Aquellos que moran a los pies de ahí en adelante son naturalmente inmortales. Entonces en adelante son naturalmente inmortales, siempre lo fueron. Simplemente que creyeron ser mortales debido a la identificación con el cuerpo. El cuerpo nace y muere, yo soy el cuerpo, por lo tanto yo nazco y yo muero. ¿Pueden ser asaltados alguna vez de nuevo por el miedo de la muerte aquellos que realizaron el ser? Pues no. Puesto que nosotros vemos el variopinto mundo, una sola fuente con poderes ilimitados ha de ser aceptada. Ese es el primer verso, donde el buscador acepta de manera racional, de manera lógica y obvia, que tiene que ver una fuente con poderes ilimitados que hace que la manifestación aparezca. Aquí está algo que se publicó ayer en el grupo, el vedor, lo visto, la pantalla sobre la que es proyectado la luz
son todos solo Él, el uno, el absoluto. O sea, el que ve, lo visto, el acto de ver, el proyector, la pantalla, la luz que pasa por todo eso, es decir, que todo es el ser. Por lo tanto, solo el ser es. No hay nada que exista independiente, separado de un poder superior. Básicamente es lo que quiere decir. Todas las religiones comienzan con la existencia del individuo, el mundo y Dios. Mientras dure el ego, estos tres parecerán separados. ¿Mm? El mundo, el cuerpo es el mundo, el yo, o el yo soy, el individuo, y el ser, o Dios, si no son tres entidades separadas, sino uno y la misma cosa. ¿Mm? Y de nuevo, solo el ser es. ¿De qué utilidad son las disputas tales como el mundo es real? No, es un espejismo, es energía consciente, no, es materia, es felicidad, no, es sufrimiento. ¿Sí? ¿De qué vale todo eso? Dice aquí, ¿verdad? Morar en el estado exaltado, donde ni el ego ni el mundo existen, es aceptable para todos. Es decir, el estado libre de pensamientos, donde no hay concepto mundo, donde no hay concepto yo, y tampoco está el concepto absoluto. El estado libre de conceptos. Ese es el estado exaltado. Mientras uno piensa que el mundo tiene una forma, el mundo y Dios también tienen formas. Cuando uno es el sí mismo sin forma, ¿quién hay para ver? Ello mismo es el ojo completo, sin límites, ¿sí? El ojo, aquello que ve. ¿Sí? Al mundo y al yo soy, el yo, como lo quieran llamar. El cuerpo está constituido de 5 envolturas, los 5 elementos. El cuerpo y el mundo coexisten, es decir, el cuerpo es el mundo. ¿Mm? ¿Cómo alguien puede ver el mundo a menos que tenga un cuerpo? Cuando la identificación con el cuerpo desaparece, el cuerpo entonces se ve como el mundo, es lo visto ahora. Y el que ve ya no se identifica con el cuerpo. ¿Mm? Ese yo soy, ese ser consciente, ve al cuerpo como el mundo. El mundo se percibe como una unidad, no como diversidad, multiplicidad de nombres y formas. Y el mundo y el yo que lo ve no se perciben como separados. El mundo es de la forma de los 5 sentidos, como el sonido. Estos sentidos son conocidos a través de los 5 órganos de los sentidos. Solo la mente percibe al mundo a través de estos órganos, o sea que la mente, aquí la coloca como el que ve, ¿sí? Pero no identificado con el cuerpo. Por consiguiente, el mundo es solo la mente. ¿Mm? Es decir, el mundo no está separado de la mente. Y la mente no está separada de la fuente. ¿Mm? No separación, no dualidad. Todo es el ser. Siempre repite lo mismo de una u otra forma.
Solo la mente percibe al mundo, ¿sí? A través de estos órganos de los sentidos. Hemos hablado antes. El absoluto emana su luz. ¿Sí? Esa luz se refleja en el cuerpo, en el cerebro si se quiere. Aparece el yo. Hay conciencia de ser y ahora hay conciencia de mundo a través de el cuerpo, los sentidos, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque tanto la mente como el mundo surgen y se sumergen juntos, es la mente la que ilumina el mundo, ¿sí? Por medio de la luz que se refleja en el cuerpo, esa misma luz ilumina el mundo, o sea, da conciencia al cuerpo para que haya conciencia del mundo. La fuente de la que el mundo y la mente surgen, ¿sí? Y en la que se sumergen es la realidad, que no surge ni se sumerge de nuevo, ¿sí? Se ponen al mundo como inseparable de la mente y al mundo y la mente como inseparables de su fuente. Aquí lo ponen como que surgen y se sumergen, en realidad tal cosa no existe porque no hay dos, pero así lo describen para la mente dual que está leyendo esto. Aquí habla de las prácticas espirituales donde se cree que Dios tiene un don de una forma, Buda, Rama, Krishna, como lo quieran llamar. La adoración de lo supremo bajo cualquier nombre y bajo cualquier forma es una ayuda para la visión de ello. Es una ayuda. Sin embargo, la verdadera visión es sumergirse y morar en la realidad, es decir, quedarse completamente quieto. Para que entonces pueda empezar a percibirse la corriente, la fuerza, el poder, que es el ser o Dios, o como lo quieran llamar. Cuando el individuo, para quien la dualidad y la Trinidad existen, ¿sí? Dualidad y no dualidad, y la Trinidad, es decir, el que ve, lo visto, el acto de ver, existen. O sea, para lo absoluto no existe nada de eso, simplemente un poder, simplemente es. O sea, todo conocimiento de dualidad, no dualidad, Trinidad, unión, separación, no separación, etcétera, todo está en el campo de la mente, del yo. ¿Mm? Cuando el individuo, para quien la dualidad y la Trinidad existen, es rastreado, es decir, lo que se busca es al individuo, ¿verdad? Estas se sueltan y caen, entonces todo movimiento mental cesa para siempre. ¿Mm? Cesa, es decir, de manera conceptual. ¿Mm? Las creencias de dualidad, no dualidad, separación, unión, Trinidad, eh, todo eso desaparece. Puede haber conocimiento sin ignorancia, puede haber la ignorancia sin conocimiento. Buscar la fuente del individuo a quien pertenecen y morar ahí es el verdadero conocimiento. O sea, sé algo o no sé nada. ¿Mm? Eso es conocimiento, si no sé, es ignorancia. El verdadero conocimiento es el autoconocimiento, el conocimiento de uno mismo, como el absoluto. Por eso se dice que el autoconocimiento es diferente al conocimiento y la ignorancia. ¿Mm? Y conocerlo es serlo. ¿Mm? Mm.
ni en el sueño profundo, que también se le llama ignorancia porque no hay nada, ni en la conexión de los objetos, ¿ok? Que es lo que se llama conocimiento. En el verdadero estado, que es diferente de ambos, no hay ningún conocimiento de objetos, solo brilla la conciencia, por tanto no es un vacío. ¿Sí? Brilla, ¿sí? Es decir, está vivo. Y la palabra brilla porque mientras esté la vigilia, si no hay conciencia de cuerpo, está esa luminosidad, ¿sí? Que es la que crea que el conocimiento de ser se refleja en el cuerpo, pero no hay conocimiento, no hay conciencia, en ese estado no hay conciencia de cuerpo, no es necesario que se pierda la conciencia del cuerpo y se perciba esa luminosidad, con que no haya identificación con el cuerpo es suficiente. Puede que la pérdida de conciencia del cuerpo haga el conocimiento, no sé, una experiencia un poco más impactante, pero realmente no es absolutamente necesario. Cuando se dice que no hay conocimiento de objetos, es que no se perciben, ya no está el concepto, ¿sí? Objeto, tú, él, ella, esto, no está el concepto yo tampoco, no se percibe nada, es decir, se sabe que todo es aquello que ve. Aquí llaman al absoluto conciencia, ¿no? Conciencia con S. La conciencia en sí mismo es real. La multitud de las formas no pueden existir aparte de él, de nuevo. ¿Mm? ¿Pueden los diferentes ornamentos existir por sí mismos? ¿Acaso son aparte del oro? Todo repite lo mismo, ¿sí? No hay nada que tenga existencia independiente del absoluto. No hay nada que tenga libre albedrío. Todas las acciones, indiferentemente de cómo se les considere, ¿sí? Son inducidas por el absoluto, o generadas o manifestadas, creadas si se quiere, hechas por el absoluto. Sin el yo, las personas segunda y tercera no pueden existir. Aparece la primera persona, yo, la persona segunda, tú, el mundo, y la tercera persona aquí se refiere a Dios. El primer pensamiento que surge es yo, luego el mundo y luego la idea de un Dios aquí y allá, generalmente personal porque se le superimpone el nombre y la forma que uno cree que tiene a ese poder superior, Dios personal. Cuando el yo se sumerge a través de la indagación sobre su fuente, las personas segunda y tercera también desaparecen, nuestro propio estado natural brilla. De nuevo, utilizo la palabra brilla, ¿m? No vacío como tal. Al principio pareciera que fuera así, lo hemos hablado. Primero como un objeto, porque se percibe algo que está allí intuitivamente, hay algo que hay que ve. Si se percibe como algo, es decir, se percibe como un objeto, mientras más se percibe, uno se da cuenta, no puede ser un objeto porque no tiene forma, no tiene nombre. Por eso se dice que la segunda experiencia es como un vacío, una nada. Se le considera objeto porque aparentemente yo, el sujeto, está experimentando eso que es un objeto. Y luego, obviamente, cuando se revela tal cual y como es,
Se hace obvio que no es ni sujeto ni objeto, simplemente es. Y aunque sea aquello que ve, no se le considera como sujeto. Es aquello que ve al sujeto y al objeto, indiferentemente de que el sujeto y el objeto se perciban como separados o unidos. Un segundo que tengo la pantalla. Ya respondo. Sí, es como que si proyectara todo, ¿verdad? Y lo reflejara hacia sí mismo. Por eso se dice que todo esto es el reflejo del ser. ¿Mm? Es como que si de sí, como si fuera un proyector, ¿correcto? El proyector, del mismo proyector sale la luz. En el proyector están las diapositivas, que es la mente, ¿ok? O la forma. En lo que toca la luz, entonces aparece la manifestación y todo eso se refleja hacia atrás y es visto por el proyector. ¿Mm? Por eso lo diferencian entre el que ve lo visto y aquello que ve. ¿Mm? O aquello que es consciente de. ¿Mm? Un segundito y ya termino aquí, porque si no hago esto ahorita, me van a cobrar más. Me ponen a uno a correr. A última hora. En su tiempo, tanto el presente, en su tiempo, tanto el presente como el futuro son solo el presente. ¿Mm? Es decir, cuando piensan en el pasado, lo hacen en el presente.
Cuando piensan en el futuro, lo hacen en el presente. No es como para reírse de que se discute acerca del el pasado y el futuro sin darse cuenta del presente. Puede uno contarse en el número uno. Puede haber espacio, puede haber tiempo, excepto para mí. El espacio y el tiempo me atan solo si yo soy el cuerpo. Yo no estoy en ninguna parte. Yo soy sin tiempo. Yo existo en todas partes y siempre. Es decir, yo soy todo el tiempo, todas partes. ¿Mm? De nuevo, yo soy el ser, solo el ser es. Tanto el sabio como el ignorante consideran al cuerpo como yo. ¿Mm? Para poder comunicarse, tienen que identificarse con el cuerpo. ¿Ok? La diferencia es que el ignorante, a ver qué dice aquí, después yo hago El ignorante limita el yo al cuerpo, pero el sabio, el sí mismo, brilla en el corazón sin límites, incluyendo el cuerpo y el mundo. ¿Mm? No le importa decir yo como cuerpo porque es el cuerpo, es el mundo, es el individuo, es el absoluto. O sea, para el sabio comunicarse con alguien, tiene que identificarse con el cuerpo, pero sabe que el cuerpo y el mundo, el otro con el que se identifica, no están separados de sí mismos, son sí mismos, es sí mismo, el sí mismo. Para el ignorante y para el sabio, el mundo existe. El ignorante considera que solo el mundo es real, pero el sabio, la fuente sin forma de lo visto, es real, completa. ¿Mm? O sea, que el sabio percibe el mundo como tal. O sea, es decir, cuando dice, no, el sabio no percibe nada, no sabe nada, no ve el mundo, no es que no lo vea. Si como no los ve separado de sí mismo, diferente a sí mismo, lo que está viendo es ¿a quién? A sí mismo. ¿Eh? El ser solo sabe de sí. ¿Eh? La controversia sobre si el destino es más fuerte que el libre albedrío o viceversa es solo para aquellos que no conocen su propia fuente. Aquellos que conocen al individuo a quien pertenecen el destino y el libre albedrío permanecen intocados por ellos. Entonces aquí, si el destino y el libre albedrío le corresponden al cuerpo, entonces aquí te colocan al individuo como el cuerpo. ¿Mm? O sea que si yo soy, todavía no se considera individuo a menos que se identifique con el cuerpo. ¿Mm? En sánscrito tienen una palabra que se llama Atman y tienen una palabra que se llama Jiva. ¿Mm? El individuo, el ego. El yo soy el Atman. El absoluto es para Atman, más allá del Atman, más allá del alma. Es decir, aquellos que conocen al individuo a quien pertenecen el destino y el libre albedrío permanecen intocados por ellos. Es decir, cuando ya yo sé que todo lo que el destino, el libre albedrío, las acciones, inacciones, todo eso le pertenece al cuerpo, al mundo de la ilusión, ¿verdad? Y de la mente. ¿Sí? Entonces, pues, permanecen inafectados por ello. Ver a Dios como aparte del veedor, ¿m? El que ve, es solo una imagen mental, puesto que Dios no está separado del veedor, del que ve.
Morar en el equilibrio del sí mismo es verdadera visión de Dios, ¿sí? Morar en ello es ser ello, ¿ok? Ser ello es tener la visión de ello, la visión de Dios. No puede haber uno que tenga la visión del otro. Verlo es saber que se es. Y el vedor es una imagen mental cuando se identifica con el cuerpo. La imagen mental es yo soy el cuerpo y yo soy un vedor, ¿verdad? Aparte, independiente, separado de Dios. Te vuelve a decir lo mismo de una u otra forma. Las escrituras declaran, ve al sí mismo, ve a Dios. No es fácil comprender estas ideas, puesto que el sí mismo es uno, ¿m? No puede ser visto. El sí mismo es uno, o sea, el sí mismo es todo, entonces ¿quién lo va a ver? ¿Cómo puede uno ver a Dios? Solo deviniendo alimento para él, es decir, convirtiéndote en el alimento, o sea, para que él que te coma, ¿sí? Que te trague, que te absorba, que te disuelva, ¿no? Si yo me como un pedazo de pan, a lo que ese pan está en mi estómago, ya no es pan, sí, ya es mi estómago, ya es el estómago, sí, ya es el cuerpo. ¿Me sigues? Porque ya ese pan no se considera separado, ni siquiera unido, sino que ya es el cuerpo. Siempre lo fue. Acuérdate que todo esto es una escritura, una palabra para aquellos que tienen la mente todavía dividida como sujeto y objeto. Uno que se come al otro, uno que se disuelve en el otro, uno que se funde con el otro, uno que se une con el otro, uno que realiza al otro, etcétera, etcétera. No hay otro, solo hay uno. Dios ilumina la mente y brilla dentro de ella invisible. Por eso no se percibe la corriente o ni siquiera el brillo, sino brilla en la mente. Se ilumina a la mente. Ilumina la mente es manifiesta el yo soy cuando se asocia con el cuerpo. Y aún así permanece invisible. ¿Cómo entonces puede uno conocer a Dios a través de la mente? Solo volver la mente hacia adentro y fijarla en Él es tener su visión. Pero como no puedo verlo porque no sé ni siquiera que existe ni cuál es su realidad, ¿ok? Solamente se puede llegar al punto de quedarse quieto. Y entonces ahí empieza a revelarse. Empieza a hacerse autoevidente. No necesita la confirmación de nadie, ni mía, ni de otro. ¿Ok? Porque se hace obvio. Y como ese conocimiento es más allá de la mente y del intelecto, de la razón, se dice que es intuitivo. Obviamente, es eso. No puede ser otra cosa que eso. El cuerpo no dice yo. No hay nadie que diga yo en el sueño profundo. Cuando el yo surge, todo surge. Encuentra con agudo intelecto, ¿sí? Con agudo intelecto, de dónde viene este yo.
O pongo la atención en el yo o yo soy, o indago, este yo soy, ¿de dónde surgió? Si pongo la atención en el yo, no le pongo la atención a los objetos. Y si estoy interesado en la fuente del yo, no estoy interesado en los objetos. Es decir, que ambos hacen que la mente se quede quieta, que el yo se quede libre de pensamientos. El cuerpo es insciente, es decir, no tiene conciencia propia. El sí mismo no surge, ¿sí? Dentro del límite del cuerpo, un yo surge entre el cuerpo y el sí mismo, es decir, entre el cuerpo y el sí mismo aparece el yo. Es llamado ego, nudo de materia y espíritu, esclavitud, cuerpo sutil y mente. ¿Mm? Aquí de nuevo, esta es una traducción basada en, digamos, una traducción original del absoluto. Se refiere al absoluto como conciencia y al yo como mente, y luego que se identifica como ego. Por eso yo insisto que esta nueva era con la nueva terminología, uff, especialmente en inglés, con la palabra awareness, consciousness, etcétera, etcétera. Nacido de formas, enraizado en formas, alimentándose de formas, siempre cambiando sus formas, él mismo carente de formas, este fantasma del ego llega hasta sus raíces con la indagación. O sea que el yo como tal no tiene forma. La mente como tal no tiene forma aparte de el pensamiento yo. Solo cuando se identifica con el cuerpo, pareciera que tiene nombre y que tiene forma. Nacido de formas, enraizado en formas, alimentándose de formas, siempre cambiando sus formas, él mismo carente de formas, este fantasma del ego llega hasta su raíz con la indagación. Hemos hablado que si el reflejo en el espejo es idéntico al cuerpo que tiene delante de sí, entonces si el reflejo es el yo, y quien lo refleja o proyecta no tiene forma, también es sin forma. Y si a nada se le pone nombre y forma, pues nada en realidad tiene nombre y forma. O sea que nombre y forma como tal no existen aparte de la mente o de los pensamientos. El yo no surge en el estado real, es decir, el pensamiento yo soy el cuerpo, obviamente. La búsqueda de la fuente del yo lo disuelve. ¿De qué otro modo puede uno alcanzar el supremo estado del propio sí mismo de uno? Es decir, obviamente dice que no hay otra forma que la indagación, obviamente la rendición porque es lo mismo.
Descubrid la fuente real del ego, explorando dentro, con intelecto agudo, regulando el soplo, el habla y la mente, los pensamientos. Lo mismo que uno haría para recuperar una cosa que ha caído en un pozo profundo. O sea, que es un estado de introspección absoluto y pleno. Por eso se recomienda, si tienen tiempo libre, si no tienen nada que hacer, es decir, sin negligencia, sin negar cualquier cosa que tengan que hacer, limpiar, cocinar, hacer el mercado. Si tienen un tiempo para no hacer nada, pues hagan exactamente eso. Nada. Quédense completamente quietos, indaguen, o quién soy yo, o de dónde surgió este yo. E inevitablemente al absoluto no le queda otra que revelarse. Solo indagar silente y profundamente sobre la fuente de la mente, el yo, es autoindagación. Ideas como yo soy eso o yo no soy eso son solo ayudas, pero no indagación. Son formas de meditación, lo hemos hablado. La meditación positiva o negativa, ¿sí? Afirmación o negación. Yo soy eso o yo no soy esto, es decir, el cuerpo. El ego cae abatido cuando uno indaga quién soy yo y entra en el corazón. Entonces otro yo, late incesantemente por sí mismo. No es el ego, sino el sí mismo, ¿no? El todo. Y dentro de un ratico aparece Ricardo con la pregunta del yo y el latido y el batido, el batido. eh, no sé cómo dicen ustedes, que un jugo de fruto le llaman un batido. Puedes hacer un batido con muchas frutas. El batido de conceptos aparece por ahí en cualquier momento. ¿Quién puede comprender el estado del que ha disuelto su ego y está morando siempre en el sí mismo? Para él, solo el sí mismo es. Para él, ¿qué queda por hacer? Las escrituras afirman, eso eres tú, sin indagar y obtener el sí mismo que brille siempre y permanecer como eso, discutir una y otra vez interminablemente, debe ser solo la debilidad de la mente. La mente débil en este caso es una mente que piensa mucho, racionaliza mucho, intelectualiza mucho, juega con el conocimiento, discute, argumenta. Una mente fuerte en este contexto es una mente que no discute, no argumenta, no piensa, está quieta. Afirmaciones como yo, afirmaciones como yo no me conozco a mí mismo o yo me conozco a mí mismo son motivos de risa. ¿Acaso hay dos sí mismos, el vedor y lo visto? ¿Mm? La experiencia de todos es que el sí mismo es uno.
Porque si digo me conozco a mí mismo, tengo que serlo para conocerme. Y si digo que me desconozco a mí mismo, tengo que ser para decir que me desconozco a mí mismo. Ese yo que es el sí mismo. Aunque sea reflejo, sigue siendo el sí mismo. Ah, apareció Ricardo ya, sí. Como más, yo como 3 segundos más tarde de lo que yo pensaba. Ya sé hasta lo que me va a preguntar. Sí, pero entonces dice que palpita, pero tú dices que el palpitar también se disuelve. Entonces, cuando se disuelve, ya vamos para allá. Te ahorro la pregunta, pero en lugar de morar firmemente en el propio corazón de uno, nuestro verdadero estado, disputa sobre real o irreal, con forma o sin forma, mucho o uno, palpita, no palpita, la agrego ahora, están cegados por la ilusión. Solo la permanencia en sí mismo es un milagro. Los otros milagros son como sueños que duran hasta el despertar. ¿Pueden aquellos que están firmemente arraigados en lo real recaer en la ilusión? Mientras nosotros tenemos la idea de que el cuerpo es el sí mismo, el pensamiento de que uno es el sí mismo es útil para hacer eso. Pero cuando uno es eso, es tan fútil como un hombre que repite, yo soy un hombre, yo soy un hombre. Sí, es lo que les decía en estos días. O sea, si yo soy eso, tengo que seguir repitiéndome a mí mismo que soy eso. Si yo soy eso, simplemente permanezco como eso. Y ya no me digo a mí mismo, y mucho menos a nadie, que soy eso. No tengo ni que aturdirme a mí mismo diciéndome que soy el sí mismo, ni a otros diciéndoles que soy eso. Si uno siente que uno es el hacedor, uno debe cosechar los frutos de su acción. Si uno indaga quién es el hacedor y entra en el corazón, la idea del hacedor terminará y el triple karma es destruido. En verdad, esto es liberación. El triple karma, se dice que hay tres tipos. Uno, que es el total acumulado. Ricardo, préstame 10.000 pesos y te lo pago en cuatro partes, ¿sí? 2.500 por parte, es decir, que lo pago en cuatro encarnaciones, ¿no? La deuda kármica, ¿ok? Pero si en la segunda yo acabo con el ego, entonces los 2.000 que me quedan, o sea, ya pagué 5.000, o sea, ya pagué 2.500 en la primera, los otros 5.000 que me quedan de las otras dos se van porque no va a haber quien los pague. Y de la que tengo que pagar aquí, o se va completa, y si queda un poquito, pues no me importa. Toma chocolate y paga lo que debes y déjalo así, quédate con el vuelto. ¿Eh? Son los tres tipos de karma: el acumulado, el total, el que estoy pagando ahorita, y lo que me queda. ¿Sí? Si me libero en la primera fase, entonces ya las otras tres, no va a haber nadie que la pague, esa deuda queda condonada. ¿Ok? Y de la que queda, pues o se va, y si queda un poquito, pues da exactamente igual, porque como le pertenece al cuerpo, ¿quién carajo le importa? Con el perdón de la palabra. No vamos a dejar de ser lo que somos nunca, indiferentemente del lenguaje que usemos, así que ya, Ricardo, me quedan 2 versos, tranquilo.
Los pensamientos de liberación solo están mientras uno piensa que está esclavizado. El uno obtiene el yo eternamente liberado. El uno obtiene el yo eternamente liberado por la indagación. Para quien es la esclavitud, en adelante, ¿cómo puede subir el pensamiento de esclavitud y de liberación? Lo hemos hablado de antes, ¿sí? La esclavitud es para el ego. Es el ego, ¿sí? Si el ego desaparece, desaparece la esclavitud, entonces ¿para quién quedaría la liberación? ¿Quién podría estar allí para decir que estoy liberado? Soy un ser liberado, un ser realizado, un ser iluminado, bueno, etcétera, etcétera. Por eso Buda dijo, si encuentran al iluminado, mátenlo. ¿Mm? Es decir, en ustedes, ¿sí? Cuando se crean iluminados, realizados, sabios, o lo que crea que se crean. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere a la última forma de ego o identificación. ¿Ok? Yo soy eso. Algunos eruditos dicen que después de la liberación, la forma permanece. Otros dicen que las formas no perduran. Sin embargo, otros dicen que a veces las formas permanecen y otras a veces se pierden. Solo la pérdida del ego que examina estos tres conceptos es la verdadera liberación. Creo que me salté algo donde habla de los poderes psíquicos. Creo que no está aquí. Está raro. Me lo perdí. A ver. Hola, César. Hola. Ah, bueno. ¿Para qué me nombraste? No, ya lo hemos hablado. Te voy a preguntar y Experiencia te puede salir. imaginas En Venezuela dicen saliendo el payaso, soltando la carcajada. Tiene que ver con lo que recién lo estaba leyendo. Que vos, si no, bueno, no me acuerdo las palabras literales, pero estabas hablando de que cuando se revela el corazón espiritual, qué sé yo, se revela el ser, dijiste. ¿Se revela? El ser. Sí, se revela. Es decir, está velado. ¿Sí? Se desvela, se quita el velo, que son los Sí. pensamientos. Viste lo que habíamos hablado allá, allá con vos, ¿no? Que porque el tema por los conceptos, ¿no? Porque hablan de corriente, fuerza, bueno, entonces creo que lo tengo claro, pero cuando vos comentabas recién, ahí me agarró una pequeña duda, porque el pulso o el llamado corazón espiritual, que entiendo que se le dice corazón porque late, se siente como un latido, ese dínamo también, ¿no? Efecto como de dínamo. Eso no es, sería todavía la energía, no el absoluto. ¿Es correcto? Porque vos recién, si no entendí mal, dijiste que cuando se sentía ese pulso era el absoluto, pero entiendo que el absoluto viene después. Sí, por eso hice el énfasis o cité hablo de las terminologías sánscritas, ¿no? Que no los estoy alabando, sino que de una u otra manera, fíjate, la palabra aham significa yo o yo soy. Sí, sí. Entonces, a esa pulsación se le llama aham spurana, pulsación. ¿Sí? Correcto. Pero está la palabra aham.
¿sí? Sí. Es la primera forma o la primera modificación de esa energía. ¿Mm? Luego aparecen las otras modificaciones, se llaman vitri, ¿sí? Aham vitri. ¿Mm? ¿Mm? Aham. Sí, ¿Sí? El del Aham sí. Spurana, de esa pulsación, es la que aparece el Aham, el yo soy. ¿Mm? Y luego entonces aparece Ahí, Ahamkar, el ego, la mente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esa pulsación también es una emanación de la fuente. Ramana dice que diciendo, esa pulsación también se detiene. eso lo dice él. Porque. Bueno, no Claro, importa. Está bien. esa pulsación también se detiene, lo hemos hablado varias veces. Sí, Esa por eso, sí. pulsación es como el fuego que consume la pastilla de alcanfor. A lo que el fuego consume la pastilla de alcanfor, el fuego también se acaba, Claro, desaparece. porque cumplió su trabajo. Eso cumplió su Ujú. trabajo. Por eso se dice que el proceso de disolución del ego se llama un proceso destructivo. ¿Ok? Es una Claro, forma de energía que entra en un modo destructivo para disolver el ego. También lo hace para el proceso de transformación de la materia. ¿Mm? Todos son, de esa pulsación en adelante, son modificaciones de energía, son frecuencias de energía. La fuente como tal es una vibración que es estable. Le llamo vibración para, por decirlo algo, porque estoy utilizando términos, algunos términos en particular. O sea, la vibración es estable y de esa vibración emanan frecuencias de energía. O sea, todo lo que es de la pulsación, la mente, el cuerpo, todo lo demás, son modificaciones de esa misma energía. Pero el absoluto no está sujeto a modificaciones, no está sujeto a cambios, es permanente, no es afectado por la cantidad y la calidad de esas vibraciones de energía. ¿Me sigues? claro. Ahora, por eso se dice que aun cuando sientas esa pulsación, ¿quién la siente? Porque si hay alguien que la siente, entonces ya tenemos un problema. Sí. Yo Porque leí ese, que decían que ese- cuando es una dualidad sutil, leí que decían, ¿no? Cuando se está sintiendo la pulsación, todavía hay dualidad, pero es más sutil, digamos, es lo que leí, como una traducción, que sí, todavía estoy yo que la siente. Ramana le llamaba ese es ¿cómo se dice? El ego mala conducta, mischievous, el ego que un niño tremendo, el ego, ¿sí? Porque Ah, travieso, se supone que esa pulsación destruye al que aparentemente la percibe. claro. Lo que Entonces, pasa, César, la confusión. entonces empieza a hablar de ella, ¿ok? A preguntar sobre ello, a pensar en ello, y lo hace Sí, sí, lo tengo claro. para que no, para no ser disuelto. Sí, Y sí. lo toma como la realidad última para mantenerse como un yo que realizó la realidad última. ¿Sí? Claro, pero si uno es honesto, César, con uno mismo, y en tanto que me crea individuo, aunque no hayan pensamientos, de hecho, y demás, pero uno se da cuenta que todavía existe, aunque sea mínimo, un sentido de separación, por lo tanto uno debe concluir de que no realizó el absoluto, porque uno, o sea, si uno no se puede engañar a sí mismo. En ese estado uno, eh, porque, por- porque uno se siente todavía separado de alguna manera, y hay un yo ahí, entonces es un tema de honestidad con uno mismo, entiendo yo, ¿no? Lo entiendo así. Lo que pasa es que la confusión viene por los términos, porque
Cuando ese pulso, César, ese pulso, el corazón, como es constante, no varía, y por definición, aquello que es frecuencia o energía, eso sí está sometido a cambio y variación, pero el corazón espiritual No, no se siente que no, varía, entonces por eso la confusión, pero no, sigue siendo energía. sigue siendo. Claro, Esa pulsación per se es la última capa que vela claro, sí, está bien. por eso, Después eso desaparece y aparece esa vibración o corriente, ¿no es cierto? Que es lo que hemos hablado. sí, Ramana Maharshi le llamó la atención a Namalai Swami, que estaba como tú, encantado con la pulsación, y le dijo, esa no es la realidad última, mira el trasfondo, Sí, es decir, ignórala. sí, sí, claro. Es No, más no, está sutil, claro. es más sutil todavía que esa pulsación. Sí, además, César, para ser sincero, llegado a un punto, esto que mismo que te estoy preguntando y lo reconozco porque lo tengo muy claro, que no dejan de ser conceptos y que en definitiva no importan, porque en el momento que suceda lo que tenga que suceder, ya lo va a percibir uno por la experiencia directa. Por lo tanto, toda esta cuestión de que la energía, que la corriente y el mismo corazón no deja de ser una trampa, yo lo tengo claro, pero bueno, como Espero vos que dijiste todos, recién, espero que todos hayan disfrutado de su discurso espiritual. no, 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 es que me agarró una duda, porque cuando vos dijiste que se reveló, recién que estabas leyendo y que ese corazón que aparece, que era el ser, y a mí me agarró una pequeña duda, bueno, y debe ser una trampa, obviamente, para lo que vos decís, ¿no? Bueno, bueno, nada más esa, ¿para qué voy a seguir hablando? Ya está. Ok, saludos a Gracias, Susana. Nessa. Acá está, todavía aguanta. Bueno, gracias. Manda salud. Ay, te manda saludos Susana también, César. Está bien. Ok. Bueno, gracias, César. De verdad que muchas gracias. Por aquí te mandan saludos también, Ricardo. Ricardo. Bueno, un abrazo grande para todos, para Jordi, para Álvaro, para todos, para Nastia, para Alvarito y para Indrek. Y para Lola. Ok. Gracias. Ok. ¿Listo? Ok. Ah, no. No. Oh, ya, eso sí que no te vi. Hola César, ¿qué tal? Es Hola. un ratito nomás porque ya es No, no, tarde, no, tranquilo, pero tranquilo. justamente por lo que recién estabas hablando con Ricardo, eh, hay un punto en que la manifestación ya no existe. O sea que solo existe en realidad el corazón espiritual. Es así, ¿no es cierto? ¿Perdón? Hay un punto en que la manifestación no existe. Entonces, Como solo separada, existe. como separada.
Si ves a la manifestación como separada del ser, le llamas manifestación, mundo, ilusión, maya, ignorancia, etc. Si no lo ves como separada del ser, es el ser. En realidad, por eso dice que nunca existió nada y que nunca pasó nada, porque no hubo nunca Claro. nada separado del ser que pudiera suceder. Y eso entonces no se contradice con el hecho de que el absoluto, o sea, yo soy absoluto. El absoluto es manifiesto y no manifiesto. Estamos ¿está bien eso? Es manifiesto y no manifiesto. Cuando en la pulsación del corazón espiritual es manifiesto, Mm. Ah, allí no, existe a todo. la vigilia es lo manifiesto. Y digamos que el sueño profundo, ¿dónde está lo manifiesto? Desaparece, es decir, está no manifiesto. El absoluto está más allá de lo manifiesto y de lo no manifiesto. De nuevo, el vaso, ¿verdad? El vaso, nombre vaso, forma cilíndrica, ¿verdad? Con un espacio vacío, etcétera, ¿verdad? Pero el vaso es el vidrio, ¿cierto? Sí. O sea que el vaso como tal no existe, nunca existió, porque solo el vidrio es. ¿Me sigues? O sea, no se niega la existencia de esto, lo que se niega es que esto exista independiente o separado de su esencia que es vidrio. ¿Cómo podría, Entonces, cómo podría reunirse el vaso con el vidrio? ¿Cómo podría decir que el vaso es uno con el vidrio? ¿Quién es el uno que se siente separado? ¿Quién es el vaso que se siente separado del vidrio y ahora hace un esfuerzo para reunirse con el vidrio? y O sea, el vaso, es manifestación. claro, ¿cuál vaso? La pregunta es ¿cuál vaso? ¿Cuál Sí. vaso? Claro. Exacto. Entonces, por eso, Entonces, ¿cuál según yo? la pregunta, según ¿Cuál la yo? pregunta de Ricardo, claro, según la pregunta de Ricardo, el corazón espiritual existe en sí mismo. Imagínate que lo que él llama pulsación, que es una modificación de esa energía, la primera es el fuego que se utilizó para moldear el vaso. ¿Me sigues? Ese mismo fuego disuelve el vaso. Claro, claro, o sea, el yo no puede realizar nunca el absoluto porque no existe. Sí, directamente no El, existe. el yo no puede realizar el absoluto porque ya es el absoluto. No hay una entidad Porque no separada. existe. No No, existe como ego. No existe claro, como como ego. separado, claro. Es que de nuevo, es como decir el vaso no puede realizar al vidrio, porque el vaso ya es el vidrio, porque no hay un vaso, Claro. ya solo el vidrio es. Se le acabó Y la chispa. la manifestación es frecuencia, es luz, es frecuencia. Es una frecuencia. La manifestación, el universo, el mundo. Sí, la vibración es energía. El yo es energía. La materia, el mundo es energía. ¿Sí? La ilusión es energía. La energía es el poder ilusorio. Es la responsable de la aparición de la manifestación. El absoluto no hace nada. Dentro de sí está ese poder. Es como que si fuera mi empleada.
Por eso le dice que la mente, por eso le dice que es la sirviente, ¿sí? O el sirviente. Sí, el absoluto, él dice que el absoluto manifestó a un creador para que le hiciera el mundo. Él no dijo, él no lo creó. Él dijo, vaya usted y hágalo. Eso es una analogía para decir que el absoluto no hace nada, ni deja de hacer nada, simplemente es, y dentro de sí está ese poder, ¿ok? O tiene ese poder dentro de sí que es responsable de la aparición de esto, pero el absoluto ni hace ni deja de hacer, simplemente es. Y la manifestación es el absoluto o sea, no tenemos por qué llamarla manifestación. Bueno, si te para la policía tienes que decir algo, pero si no, pues no se le dice nada a nadie. Si tu mamá te pregunta algo, no le debes decir, pero ¿cuál mundo? No hay mundo. ¿Cuál manifestación? Aquí no hay nadie. Yo no existo. Ahí no hay un árbol, solo es el ser. ¿No? O Por sea eso que está, solo es el corazón, solo es ah, el corazón espiritual, solo es el corazón espiritual. llámalo como quieras. El corazón espiritual, el ser, el Sí, absoluto, solo Dios, es conciencia, pantalla y Federico, proyector. los palotes, brócoli, cambur, llámalo como quieras, da igual. Bueno, bueno, está El bien. problema es que cuando el ego escucha esto, el ego lo mitifica, ¿sí? Entonces el ego le pone su propio sabor, ¿sí? Y la espiritualidad tiene sabor a ego. El corazón espiritual ya creó algo de la nada, ¿sí? Porque el corazón espiritual, el amor divino, sí, ¿de qué estás hablando? Nada de qué. César, con respecto a ese brillo que hablabas hoy del vacío, ¿no? Ricardo es Una como, corriente. ¿de dónde es la tongolele? La tongolele, ¿se acuerdan de esa bailarina? La tongolele, muy famosa, creo que era mexicana. Ah, De los 40 para arriba se tienen que acordar todos de la tongolele, una famosa mexicana que bailaba el baile ese de la cintura como los árabes. ¿Cómo se llama? Belly dance. y Ricardo, ¿qué era? ¿Sí? Es la tongolele espiritual. Hay una canción de la... hay una can- no, no, esa es otra. Y bate, que bate, el chocolate. Y late, que late. Cuando vos hablas Cuando la de mente esa está corriente, quieta, cuando la mente está quieta, aun cuando se percibe el absoluto, si la mente queda quieta, ¿dónde está ni siquiera el concepto absoluto es el corazón? Nada, ese es el verdadero, el estado exaltado en donde los pensamientos, los conceptos, las ideas, las definiciones simplemente no surgen. Ahora bien, como lo leíamos en el texto, ¿verdad? Tanto el sabio como el ignorante se identifican con el cuerpo, es decir, tienen que decir, hola, mucho gusto, yo estoy aquí. Lo único es que el ignorante cree que solamente él es el cuerpo. El sabio sabe que él es el cuerpo, el mundo, todo. Entonces, si es todo, se identifica. me hago la imagen de la tocolilla y realmente todo pierde. Ah, Que me hago la imagen de la tongolilla con Ricardo y todo pierde seriedad. Es difícil después remontar. no, me equivoqué, que no sé si es la tongolera. Tengo que buscarlo por YouTube, tranquila. Escuchame, eso de que el ser es una corriente, Sí. ¿es electricidad? No, no, no. Ah, sí, la planta eléctrica, el generador eléctrico no es electricidad, ¿verdad?
produce la Claro. electricidad. Digamos Igual, que el igualmente, absoluto es un campo magnético, un poder, tiene un campo magnético el absoluto. perdón, El absoluto es un campo magnético. decir que es el absoluto es un poco tonto. Hay palabras como corriente, como fuerza, como poder, ¿ok? Que aún así no le llegan, ¿ok? Por eso tiene que ser conocido directamente. Si nadie, ni siquiera Ramana, ni siquiera todos esos conceptos como fuente o corriente o espíritu o lo que sea, realmente se le asemejan. Simplemente son nombres para señalarlo, para referirse a ello. Pero cuando se sabe cómo es, pues vas a decir lo mismo que yo. ¿Cómo es? ¿Cómo te lo explico? Y cuando la pulsación desaparece y se revela tal cual y como es, la pulsación la puedes explicar, pero entonces el generador, aunque no es la corriente que genera, ¿verdad? ¿Sí o No, no? y el Exacto. generador es la planta eléctrica. Exactamente. Entonces, la fuente es el generador de la energía. En este caso, utilizamos la palabra energía, la energía eléctrica, si se quiere, ¿verdad? Y si nos ponemos no sé cómo llamar, la dimensión de la manifestación, no sé cómo llamarla. Ponerle dimensión de la manifestación, y a veces en ese nivel. Seríamos nosotros, seríamos luz, frecuencia, luz, Bueno, sí, pero esa luz ya está, requete difuminada. Es como cuando la luz toca la diapositiva, ¿verdad? Y esa luz está distorsionada por la imagen. claro, claro, sí. ¿Mm? Supongamos que la nube es energía, pero obviamente si la tratas de agarrar con la mano no puedes. Es decir, es una forma de energía, pero es más sutil. ¿Mm? Entonces, la ilusión como tal es infinita cantidad de frecuencias de energía, mundos paralelos, estados de conciencia, llámalo como lo quieras llamar. ¿Mm? Claro. Pero lo importante es sacar el interés de la ilusión, ¿sí? Y ver de dónde surge. Claro, porque eso está vivo, está vivo. Es por eso, tiene que estar vivo. Por eso aquí también te lo dice, no es un vacío. No, claro. Claro. Y ese vacío pleno, eh, ¿cómo puede compatibilizar, coexistir o ser paz también? ¿Perdón? ¿Cómo ese vacío pleno, ese vacío, ese silencio estruendoso, esa cosa esplendorosa? Porque esa fuente, esa corriente es silencio, es silente, ¿sí? No hace ruido. Eso, ¿y cómo puede ser Ya va, paz? ya va, ya va. Por eso es paz, es gratitud. Por eso se dice que al principio se percibe, intuye la presencia de algo y todo el mundo dice la presencia. Ahora está de moda el cliché ese de la presencia, eres la presencia. ¿Ok? Se intuye que hay algo que está aquí presente, pero si yo intuyo que hay algo allí, no lo estoy viendo como un objeto. Ajá, ¿Ok? Y yo soy el sujeto de la experiencia. sí, Ok. Primero se percibe como un objeto. Luego me doy cuenta de que no es un objeto porque no tiene forma. Y por eso se dice que es un vacío.
Esa es la segunda interpretación. Primero objeto, segundo vacío, y luego se revela tal cual y como es. ¿Mm? Ni como sujeto, ni como objeto, ni como vacío, sino como fuente, como corriente. Es la fuente de la energía, es la fuente de la vida como la conocemos, es la fuente de la manifestación. Teniendo en cuenta manifestación, cualquier forma de energía. Que estamos utilizando esos términos. Suponiendo, César, suponiendo que eso es un volcán, por poner alguna figura, eso es un volcán. ¿Cómo un volcán se puede parangonar a algo pacífico? ¿Perdón? ¿Cómo Porque un volcán? bueno, pero esa es la pregunta. La mente quiere entender a su realidad, es imposible. Está bien. Bueno, eso. Bien. Listo. Bueno, César, gracias. Me voy con el recuerdo de la tocolella. No, listo, César, me voy. Chao. César, Dígame. no puedo levantar la mano, pero no quedó grabado en la primera parte para todos los que van a escuchar este audio, este video que está tan bueno. No quedó grabado. ¿Qué estuviste leyendo? ¿Qué verso estuviste leyendo? 40 versos acerca de la realidad de Ramana Maharshi. Gracias. Ese texto se colocó en el grupo el otro día. Creo que está por ahí. En los archivos debe estar. En los documentos. Ok, entonces nos vemos a la noche, si Dios quiere y el internet nos lo permite. Oh.